Hola, buenos días. Es un gusto para mí compartir este espacio el día de hoy con ustedes y les preparamos algo muy especial, esperando que les sea de utilidad en este proceso en el que nos encontramos todos de la modificación y la adaptación de los nuevos procesos que han cambiado dentro de la norma 064 SCT-3 2023. Para empezar, me gustaría compartirles una reflexión, justamente pensando en el ejercicio que iba a realizar el día de hoy con ustedes. Encontré una historia que se me hizo bastante interesante y se llama Afila tu hacha. Una vez, un leñador buscando una oportunidad de trabajo fue a un bosque y se entrevistó con el jefe que hacía justamente todo el tema de la tala de árboles y le pidió una oportunidad de trabajo. El jefe le dio el trabajo y el leñador, muy entusiasmado, comenzó su primer día cortando 18 árboles. En el segundo día no le fue muy bien, de 18 árboles solamente pudo talar 15 y conforme iban pasando los días se fue dando cuenta de que gastaba más energía y talaba menos árboles. Preocupado por esta situación, él habló con el jefe para tratar de explicar qué era lo que estaba sucediendo, porque por más empeño que él ponía, no lograba eh, llegar a la cantidad inicial de 18 árboles. Entonces, el jefe le hizo una pregunta que se me hace muy interesante y es, ¿ya afilaste tu hacha? El leñador contestó que no tenía tiempo de hacerlo, puesto que estaba muy ocupado talando los árboles. Bien, a todo esto hay una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln que dice, dame 6 horas para talar un árbol y pasaré 4 horas afilando el hacha. ¿Qué quiere decir la frase afilar tu hacha? Significa afila tu herramienta de trabajo y la herramienta de trabajo somos nosotros mismos. Y esta analogía la realizo porque si bien ya tenemos una norma, que es la norma 064-2013, y estamos en proceso de adopción de la norma 064-2023, quiere decir que debemos de seguir preparando para afrontar los nuevos retos que se nos presentan con estos cambios a los sistemas, a la normatividad, a los cambios de cultura de las personas. Bien, quiero retomar definiciones que se me hacen muy interesantes hablando del tema que nos corresponde el día de hoy, que es eficaz, efectividad, procedimiento y política. Y las retomo porque hemos observado en nuestra experiencia que los proveedores de servicios suelen tener mucha confusión cuando hablamos de estos términos. Recordemos que eficaz refiere al logro en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Efectividad refiere a la capacidad de obtener el resultado deseado utilizando los recursos disponibles de manera eficiente en el menor tiempo posible y da contestación a las preguntas qué y cómo se deben de hacer las cosas. Procedimiento, que es la forma específica en la que se lleva a cabo una actividad y proceso, y política, que es la declaración de alto nivel requerida por algún estándar. Como estamos hablando de la eficaz implementación del sistema, me voy a referir en esta ocasión de mayor importancia al componente de garantía de la seguridad operacional y voy a hacer mención específicamente en cada uno de los elementos en donde se tiene que tener mayor cuidado al momento de implementar el sistema de gestión de seguridad operacional conforme lo marca la normatividad 064, perdón, norma oficial 064 SCT-3 2023. En nuestra experiencia, realizando inspecciones, hemos observado que los proveedores de servicio suelen mostrar confusión en el establecimiento de objetivos, de indicadores y de metas.
Recordemos que los objetivos son declaraciones breves que se basan en una metodología SMART. Los indicadores son parámetros de medición. El documento 9859 nos habla de cualitativos y cuantitativos. En este caso yo quiero hacer énfasis en los indicadores cuantitativos y también en las metas, que son los logros deseados de rendimiento a corto y mediano plazo. Los objetivos se dividen en dos tipos: orientados a resultados, que establecen las medidas o tendencias relativas a la contención de accidentes o pérdidas operacionales, y los orientados a procesos, que refiere a los comportamientos eh, que se esperan del personal operacional o el rendimiento de las medidas de la organización. Los indicadores. Los indicadores de resultados se dividen en dos tipos. Tenemos el primero, que es tenemos el de baja probabilidad, alta gravedad, que refiere a resultados tales como accidentes o incidentes graves. Y tenemos alta probabilidad, baja gravedad, que son aquellos sucesos precursores en donde no se manifestaron accidentes o incidentes graves. También tenemos los avanzados, que refieren a las actividades o procesos. Y en este caso, me gustaría hacer mención en la relación que guardan los objetivos con los indicadores y metas. Está subrayado en color rosa en el ejemplo de los objetivos orientados a resultados: reducir al 50% la tasa de accidentes de pista del año 2018 al año 2022. En el ejemplo del indicador vamos a medir el número de salidas de pista por millón de movimientos por año, y en la meta es reducir alrededor del 12.5% anual hasta el 2012. En este caso está tomando como referencia el año 2018, 2019, 2020 y 2021. De manera muy similar podemos observar el ejemplo en cuanto a los objetivos orientados a proceso, los indicadores avanzados y metas. Hablando de los elementos, hablando en el SMS de los procesos que sufrieron cambios, voy a referirme en esta ocasión al proceso de auditoría de seguridad operacional, recordando que el objetivo de estas auditorías, conforme lo marca la norma, es supervisar el desempeño de seguridad en comparación con las políticas, procesos y procedimientos aprobados, asegurar el cumplimiento de la regulación aplicable. Esta parte la resalté en amarillo, se me hace muy interesante mencionarla porque en muchas ocasiones este proceso de auditorías lo comienzan a implementar en una fase 4. Si bien es cierto que forma parte del componente de garantía, no quiere decir que se va a implementar hasta la fase 4, donde se revisan los procesos de garantía. Cuando hablamos de las auditorías como un método de identificación de peligros, tiene que ser implementada desde su fase 3. Otro de los objetivos que se busca cubrir con el proceso de auditorías es la eficacia de las medidas correctivas aplicadas, la efectividad de los controles de riesgo implementados y la eficacia del SMS. La norma pide el procedimiento de ejecución de auditorías, recordando que se van a hacer auditorías internas y auditorías externas a los proveedores de servicio, y que se debe de definir la metodología para realizar la planeación, la notificación, la ejecución, el informe de auditoría y la atención de los resultados obtenidos de esta, así como el cierre. Dentro de los cambios que se hacen en la norma 064, nos menciona que el auditor ya requiere cubrir con un perfil. Y esto es importante porque las auditorías no estaban dando los resultados esperados, estaban siendo poco eficaces. Muchas veces las auditorías no lograban detectar nada. Recordemos que el auditor es pieza clave dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad operacional, porque nos va a permitir ver los puntos ciegos que el sistema no alcanza a ver. Es por eso que el auditor tiene que tener el mismo nivel de preparación que el implementador de seguridad operacional. Y en este caso se les está pidiendo que contemplen
cursos de proceso de auditorías, el curso de SMS y que se garantice la imparcialidad durante el proceso de auditoría. Hablando de las investigaciones internas de seguridad operacional, este proceso también se vuelve más robusto con esta nueva norma. ¿Por qué? Porque habla de los factores que van a activar el proceso de investigación interna. El principal objetivo de una investigación es comprender lo que sucedió y cómo prevenir para que en el futuro no ocurran situaciones similares a través de la eliminación o mitigación de las deficiencias detectadas. Y para este caso se debe de contar con el perfil del investigador o un grupo de investigadores. Y el informe de investigación debe de cubrir los siguientes puntos: el cronograma de sucesos en donde se establezcan las acciones y las personas que estuvieron involucradas, análisis de las políticas y los procedimientos que están relacionados con esas actividades, el análisis de las decisiones adoptadas respecto al suceso, los controles de riesgo implementados, poniendo mayor detalle en cuáles fueron los que se vulneraron, los datos de seguridad operacional de sucesos previos o similares, la identificación de los factores contribuyentes, conclusiones y recomendaciones. Eh, en la parte del componente de garantía de seguridad operacional, como parte de la supervisión y medición del desempeño, también nos vamos a encontrar con los análisis de seguridad operacional, cuyo principal objetivo tiene la aplicación de técnicas de estadística, de computación y de investigación. Y dentro de los propósitos de los análisis de seguridad operacional está descubrir información que sea útil para la organización, emitir, conclusiones. Algo que se me hace importante resaltar es apoyar en la toma de decisiones basada en datos. Sabemos que de acuerdo a lo que nos marca la bibliografía del documento 9859, existen diferentes tipos de análisis y abre la posibilidad a que se utilicen no solamente los que marca el documento, sino los que se están proyectando en el mercado. Sin embargo, sí quisiera resaltar los tres tipos de análisis que menciona, que es el descriptivo, que hace referencia en mostrar o resumir datos de modo que surjan patrones y que a partir de esos datos se definan estudios de caso, oportunidades y retos. También está el análisis tipo inferencial, donde busca identificar diferencias o similitudes de posibles correlaciones y correspondencias entre variables. Y el predictivo, que capta relaciones entre variables de sucesos pasados para identificar el resultado desconocido en un futuro. Y también nos menciona que podemos hacer una combinación de estos análisis. Dentro de la norma 064 se nos pide o se le pide a la industria establecer las herramientas y la metodología para recopilar y organizar datos. Y estos estudios pueden contemplar uno o varios de los aspectos que voy a mencionar a continuación. El primero es establecer métricas de seguridad operacional que sean efectivos, establecer los medios para la presentación de la información de seguridad operacional, cuyos datos sean fáciles de interpretar para los responsables que toman decisiones, monitorear el rendimiento en materia de seguridad operacional en un determinado sector, organización, sistema o proceso, destacar tendencias y metas en materia de seguridad operacional, identificar factores que provoquen cambios, identificar conexiones o correlaciones entre variables, comprobar hipótesis y mejorar la capacidad del modelo predictivo, en este caso de las organizaciones que ya cuentan con un sistema robusto, que ya tienen bastante información, que ya tienen un modelo predictivo, perdón, desarrollado, y la parte de la gestión de riesgos. En la parte, de abajo de esta diapositiva les muestro como ejemplo que ustedes pueden consultar la página de OASI. Hay material sobre estudios, sobre análisis de información que ya se han realizado, donde se identifica metodología reactiva, proactiva y predictiva. Sabemos que estos estudios los hacen a nivel macro,
pero puede servir como referencia hacia ustedes para realizar los estudios en los sucesos que ocurran en sus organizaciones o respecto a la información que están obteniendo del SMS en sus organizaciones. Gestión del cambio. Uno de los elementos del componente de garantía de seguridad operacional que nos pide identificar los cambios que están, a los cuales se ve expuesto la organización y cómo es la forma en la que la organización va asimilando los cambios de forma gradual, mismos que tienen que ser analizados en 3 etapas: pasado, presente y futuro. 5 aspectos muy importantes que contemplar dentro del aspecto de al aplicar la gestión del cambio. El primero, comprensión y definición del cambio, que considere quiénes y qué aspectos se van a ver afectados dentro de la organización. El plan de acción refiere a qué deberá realizarse y quiénes son los responsables y la programación de tareas y de secuencias para llevar a cabo la implementación de este cambio de manera gradual. La aprobación del cambio, que es el plan de acción con firma del responsable, donde garantiza que dicho cambio se va a llevar de forma segura. Y se incluye este nuevo término que refiere al plan de garantía, que son las medidas de seguimiento que se van a implementar de forma necesaria y cómo se va a comunicar el cambio y si se va a dar algún seguimiento a través de actividades adicionales como auditorías, como supervisiones en sitio, etcétera. La mejora continua. Este proceso también se robusteció dentro de la nueva norma, porque si bien nos pedía que implementáramos la mejora continua, no nos decía el paso a paso de cómo lo teníamos que ir haciendo. Nos dice, para identificar una mejora continua tenemos que realizar evaluaciones proactivas. Estas evaluaciones ya las llevan a cabo a través de auditorías, a través de encuestas, a través de evaluaciones. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar las instalaciones, el equipamiento, documentación, procedimientos, el desempeño del personal y, muy importante, el control y mitigación de los riesgos que requieren mejorar su desempeño. El proceso de mejora continua documentado deberá de contener los siguientes aspectos. Evaluar efectividad. Ya habíamos mencionado a qué refiere la efectividad del proceso donde se implementará la mejora. La identificación de las posibles acciones para eliminar la causa raíz y prevenir la recurrencia. Evaluación de las acciones, eliminando o reduciendo los efectos. Implementación, validación y documentación de las acciones. Reevaluación de la eficacia del proceso que se está analizando para verificar si se logró alcanzar el resultado planificado y la comunicación de los resultados obtenidos con la implementación de la mejora. Importante resaltar que cuando ustedes hagan el diseño de sus listas de verificación, no las realicen solamente con el fin de verificar el cumplimiento hacia un proceso, sino con un análisis más profundo para verificar la eficacia de las actividades y de los procesos que ustedes están revisando dentro de su sistema. Promoción de la seguridad operacional. Otro componente del SMS. Capacitación e instrucción en materia de seguridad operacional. En azul, quise resaltar los principales cambios que se realizaron con la norma 2023. Recordemos que ya nos pedía que se identificara el nivel de involucramiento y participación del personal. Ahora la nueva norma nos pide una capacitación específica para el ejecutivo responsable y los responsables de los departamentos. Esta capacitación debe de contemplar los temas de política y objetivos, indicadores, funciones y responsabilidades, normatividad en SMS, promoción en SMS y el componente de garantía de la seguridad operacional. Supervisar que las enseñanzas adquiridas se apliquen adecuadamente. Y esto es una de las partes del proceso que son claves para verificar si nuestro programa de capacitación está siendo efectivo en la organización. Cuando nosotros supervisamos la implementación o la aplicación de las enseñanzas adquiridas, esperamos ver un cambio de cultura o un cambio de comportamiento en las personas. Recordemos que esta parte del proceso lo retomamos también en el proceso de mejora continua cuando evaluamos el desempeño del personal o a través de las auditorías, las encuestas y las observaciones del día a día.
Y una de las preguntas que me gusta detonar cuando revisamos este punto con el personal es, ¿usted me puede dar un ejemplo de un peligro, de la consecuencia de ese peligro y qué nivel de riesgo le pondría? Pero tiene que estar orientado a las funciones que usted realiza dentro de la organización. Y esta pregunta es clave porque nos permite identificar si recuerdan definiciones como peligro, riesgo y consecuencia, si las saben aplicar adecuadamente, porque normalmente en la mayor parte de los casos tienden a confundirlas, y si en su contexto operacional les permite la identificación de peligros. Y esa pregunta nos da muchísima información para saber cuáles son las cuestiones que tenemos que robustecer en nuestro próximo ciclo de capacitación. Algunas organizaciones, voy a pasar al siguiente punto, algunas de las organizaciones por buena práctica ya contaban con una política de capacitación al personal de nuevo ingreso. En esta norma quisimos retomar esa buena práctica porque es necesario que las organizaciones cuenten con dicha política. El programa calendarizado con fechas y nombre del personal, la forma en la cual se va a calificar la efectividad del programa de capacitación, que tiene que ver con la parte de las encuestas. En las encuestas normalmente evaluamos la parte de la satisfacción y es importante conocer los ambientes de aprendizajes en donde estamos llevando a cabo el proceso de capacitación, porque también esto influye, y los resultados que se están obteniendo a través de las enseñanzas adquiridas. Recordemos que todos estos procedimientos nos van a dar los insumos para la actualización del contenido. Requerimos que nuestro proceso de capacitación se actualice, que le demos un valor agregado, que no repitamos lo mismo de siempre, sino que seamos más enfáticos sobre aquellos aspectos que se requieren fortalecer dentro del personal, dentro de nuestra organización. Y la norma hoy en día pide el contenido para los cursos iniciales y los cursos recurrentes. En el caso de las organizaciones que se van a capacitar de forma externa, tienen que asegurarse que tanto los programas y los instructores se encuentren vigentes, autorizados o reconocidos por la Agencia Federal de Aviación Civil. Y también hace énfasis en el perfil que requiere tener el capacitador, como es un curso de formación de instructores, de técnicas didácticas y un curso de SMS, porque muchas veces podemos ser expertos en materia de seguridad operacional. Pero cuando queremos bajar esa capacitación al personal de la organización nos cuesta mucho trabajo. Entonces tenemos que empezar a desarrollar esas competencias. Comunicación de seguridad operacional. Rápidamente les voy a mencionar, ya muchos de estos puntos los conocemos, tenemos que asegurar que todos conozcan el SMS, que se tomen acciones de seguridad operacional o que se difunda cuando se toman acciones de seguridad operacional, que se difundan los cambios o la incorporación en los procesos de información general en materia de seguridad operacional. Estos de los puntos nuevos que se incluyeron en el proceso, que es incentivar o motivar a la promoción de la cultura positiva en el personal de la organización para que ellos identifiquen peligros, comunicar cuando se adoptan medidas para las preocupaciones identificadas y los medios formales de difusión. También aquí ya se incluye la definición de información crítica que se tiene que difundir, la cual está relacionada con problemas y riesgos de seguridad operacional a los que se expone la organización, y tenemos que garantizar la difusión de información de seguridad operacional de forma trimestral. Gestión de riesgos de seguridad operacional. Hoy en día, la norma hace énfasis en dos metodologías con base en lo que marca el documento 9859 y cambian las definiciones. Está subrayado en amarillo. Método reactivo. Identifica peligros de los acontecimientos que ya ocurrieron como accidentes e incidentes y se apoya dentro de las fuentes de la investigación de accidentes e incidentes y el reporte obligatorio, conocido como MOR. El método proactivo, que también cambia su definición en esta nueva norma y consiste en el acopio de datos de seguridad de sucesos de consecuencias más leves o de rendimiento de procesos y el análisis de información de seguridad o de la frecuencia de los sucesos para determinar si un peligro podría conducir a un accidente o un incidente. Dentro de las fuentes vamos a encontrar el reporte voluntario, gestión del cambio, auditorías, inspecciones y los análisis de seguridad operacional forman parte del método proactivo, entre otras. En este punto, también dentro de la normatividad, hacemos mención al reporte voluntario hacia la autoridad
el cual ya no es a través del correo electrónico, sino a través de los medios que tiene publicada la Agencia Federal de Aviación Civil en su página oficial. Evaluación y mitigación de riesgo. Sufrió modificaciones en las definiciones que normalmente estábamos acostumbrados a utilizar. Cambia la definición de peligro, la definición de riesgo, definición de gravedad, probabilidad y se incluye la definición de riesgo residual. Es importante mencionar que el proceso de gestión de riesgos debe de contemplar estos pasos: identificación del peligro, identificación de las consecuencias del peligro, las barreras existentes, la evaluación de riesgo de las consecuencias del peligro, las medidas de mitigación y el riesgo residual. Y en esta ocasión quise rescatar un punto muy importante que marca el documento 9859 en el numeral 2.14.6 acerca de las matrices para evaluar los riesgos. Nos dice que estas son ejemplos, pero que la organización, cuando ya cuenta con sus SMS maduro y tiene suficiente información, las tiene que ir modificando a nivel de detalle y complejidad de la naturaleza de sus operaciones o actividades aéreas. Política y objetivos de seguridad operacional. Ya no les voy a hablar de objetivos porque eso ya lo mencioné en el componente de garantía, pero sí les voy a hablar acerca de la política y de la rendición de cuentas. Nos habla de la figura del ejecutivo responsable, que es la persona que tiene la facultad para la toma de decisiones en cuanto a los recursos humanos, financieros, la responsabilidad sobre los asuntos de la organización, actividades aéreas y de seguridad operacional. Y esta persona tiene que contar con el documento idóneo con representación jurídica que lo faculta precisamente a esa toma de responsabilidades. Aquí, como nota, hago mención que se agregaron compromisos en la política de seguridad operacional y que esta deberá de ser revisada por lo menos cada 2 años. El responsable de seguridad operacional, la persona que arrastra el lápiz dentro de la organización y en quien recae la responsabilidad de la implementación del desarrollo y mantenimiento eficaz. Recordemos que en él recae, sin embargo, quien asume completamente la responsabilidad, y siempre debe de ser así, es el ejecutivo responsable. El perfil que debe de cumplir el personal que va a implementar el SMS se vuelve específico. Debe de contar con experiencia en sistemas de gestión de 2 años, tener conocimientos en el SMS, conocimientos técnicos, desarrollo de habilidades interpersonales, analítica, de resolución de problemas, gestión de proyectos, comunicación oral y escrita, comprensión de factores humanos. Y aquí quiero mencionar el desarrollo de las competencias. Recordemos que esta persona es líder dentro de la organización y al hablar del desarrollo de competencias estamos hablando de 3 aspectos fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de los puntos que nosotros como autoridad revisamos tanto en la fase 1, así como también en la modificación de los manuales, es la entrevista que se tiene que tener con el implementador para dar cumplimiento a la fase 1. Política de rendición de cuentas, refiere a la Junta de Control. Aquí voy a mencionar rápidamente la eficacia de la supervisión de los servicios de las operaciones subcontratadas. Es lo que más adolece en las organizaciones hoy en día porque no se está haciendo la supervisión de los servicios que se subcontratan. Y estos compromisos ya estaban establecidos en la norma 2012. Hoy en día se vuelven a retomar y hacemos mención en la periodicidad que debe de ser de forma trimestral e incluir una política de reuniones extraordinarias. Plan de respuesta ante emergencias. Ya teníamos el objetivo del PRE, ya teníamos un coordinador, ya teníamos integrantes y suplentes con responsabilidades y funciones. Ahora hacemos zoom en la parte de los esfuerzos para enfrentar a la emergencia, que son aquellos organismos, organizaciones de los cuales la organización se va a apoyar para hacer frente a la emergencia y que se debe de contar con un directorio de las organizaciones y entidades de apoyo, recursos materiales, diagrama de flujo. Ya también contábamos con el procedimiento para mantener las operaciones de forma segura o restablecerlas tan pronto como sean posibles, la declaración a la prensa y familiares, la asistencia post-evento, y en esta norma hacemos énfasis y se incluye la definición del ejercicio de simulacro.
de gabinete que responde a una simulación teórica de escala real, que sea tan realista, una simulación tan realista de la emergencia y a la periodicidad para realizar estos ejercicios, la cual va a ser de forma anual y alternada entre uno de gabinete y uno de escala real. Sabemos y la experiencia nos ha dicho que el plan de respuesta a la emergencia no puede ser rígido porque la naturaleza de las organizaciones es distinta. Es por eso que se incluye esta nota, que en el caso de que alguna de las disposiciones previas no les sea aplicable, deberán realizar la justificación correspondiente. Recuerdan que al principio, perdón, de la presentación les hice mención a una analogía de afila tu hacha. Yo quiero concluir con esto. Recuerda afilar tu hacha. Es importante tener el conocimiento del contexto operacional y de los cambios en él. Sabemos que los sistemas son dinámicos, que constantemente están cambiando. El desarrollo de las competencias es sumamente interesante. No demos por sentado que ya sabemos todo. Tenemos que tener apertura al aprendizaje, hacer la catarsis. Muchas veces nos cuesta trabajo porque nos hemos casado con definiciones y conceptos y toda la vida las hemos manejado de esa forma. Pero tenemos que estar abiertos a lo nuevo, a lo novedoso. Habilidades en el puesto de trabajo y también las interpersonales, una actitud proactiva y sobre todo creativa. Y creatividad nos referimos a que encontremos nuevas formas de hacer las cosas. Verificar el rendimiento de nuestros procesos, la administración efectiva de recursos y tiempos, la satisfacción del cliente, nuestros colaboradores, los clientes externos, los proveedores de servicio, las autoridades, la supervisión constante de nuestros procesos y, sobre todo, contar siempre con el respaldo de la alta dirección, que es la pieza clave en el SMS, la revisión de los procesos por la alta dirección. Para finalizar, les quiero compartir, entre el año 1950 y 1920, México era punta de lanza en la aviación a nivel mundial. Encontré esta imagen en donde estoy casi segura que fueron los inicios de lo que hoy en día es la seguridad operacional. Esta frase estaba colgada en un taller de construcción aeronáutica en una lona y dice lo siguiente: cuando cada uno de nuestros obreros comprenda que un momento de apatía para corregir un hierro en su trabajo ocasiona la muerte a un valiente, México contribuirá al desarrollo de la aviación sin derramar una gota de sangre. Quiero retomar esto porque sigamos siendo precursores de las nuevas y de las mejores prácticas para la industria. Agradezco a Grupo Aeroportuario del Pacífico por esta apertura que ellos tienen, por estas actividades que nos unen como aviación a nivel nacional, y me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario durante este proceso. Es importante también mencionarles que nosotros como autoridad estamos en proceso de modificación, estamos trabajando con instructores y programas para actualizar el contenido de los cursos. Próximamente, en esta semana, ustedes ya verán en la página de APAC el contenido de los programas de capacitación que deben de tener con base en la nueva norma. Y también se estará publicando la lista de verificación de fase 1 para que comiencen a actualizar sus manuales. Tenemos sesiones de trabajo con ustedes y les agradezco una vez más su atención y el apoyo que también ustedes han brindado hacia la autoridad, porque nosotros siempre lo hemos visto de esa forma. Somos un equipo de trabajo para resolver los problemas de seguridad operacional que afectan a México.